Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre. Iniciamos ahora la que sería 13ª clase de este 2021 en el ámbito del curso de Fenomenología. Intentaremos tocar el tema de la depresión, lo que tradicionalmente se ha llamado la depresión, un particular estado anímico, para otros un estado clínico, y así desde distintas disciplinas o abordajes se da nombre o se da especificidad a este padecimiento humano. Más allá de las etiquetas, de los diagnósticos, de las clasificaciones, en fenomenología nos centramos en un punto, yo diría, que es interesante comprender antes de cualquier continuidad con el tema de la depresión. ¿Qué tenemos que comprender antes? Que todo lo que hace el organismo, cuando digo organismo hablo de mente y de cuerpo, todo lo que hace el organismo humano es respuesta de situación, como ya lo hemos dicho en otra ocasión. Todo lo que hace el organismo, todo lo que hace el cuerpo y todo lo que hace la mente está dando respuesta a una situación determinada. Esta respuesta es hacia el mundo llamado externo y a la vez, simultáneamente, hacia el mundo llamado interno. ¿Qué ocurre en cada momento? ¿Qué está ocurriendo en cada instante? Que llegan estímulos a un punto interior, digámoslo mental, a un punto mental de coordinación, a un centro coordinador, llegan estímulos desde el mundo exterior y desde el mundo interior, es decir, de lo llamado extracorporal e intracorporal. Y estos estímulos llegan por vía de los sentidos, así se les ha llamado. Entonces me llega una luz, y yo percibo un árbol, montañas y nubes. Son distintas franjas de luz. Aquí hay más luz, aquí hay más sombra, aquí hay oscuridad, y merced a esta gama de variaciones de la luz, yo percibo objetos a los que voy denominando árbol, montaña, nube, etc. Al mismo tiempo están llegando estímulos por los sentidos internos. Y yo siento ardor, presión en alguna zona del cuerpo, calor o frío, y distintos estímulos, distintas sensaciones que todos identificamos como propias del cuerpo. Las situamos de la piel para adentro. Bien. Tengan en cuenta que todo esto está llegando simultáneamente en cada instante. Entonces llegan estímulos visuales, auditivos, táctiles, de sabor, de aromas. Llegan estímulos de temperatura corporal, de presión sanguínea y un montón de cosas que nosotros no conocemos porque no hemos profundizado la fisiología del cuerpo. Pero los expertos hablan de termoceptores, baroceptores y un montón de sentidos internos que detectan funcionamientos endocrinos, las hormonas, los humores, etcétera, etcétera. Todo esto llega al mismo tiempo. Y a todo esto se está dando respuesta también en cada instante. ¿Quién da respuesta? Esta especie de fantasma o de ojo vacío del huracán al que habitualmente llamamos el yo, que viene a ser, desde el punto de vista fenomenológico, un centro coordinador, como si fuera, ¿vieron?, un gerente muy eficaz que permanentemente va firmando documentos que le acercan y emitiendo órdenes, permanentemente, todo el tiempo. Ese es nuestro pequeño yo, el que llamamos pequeño yo, que es el habitual, el que diariamente decimos yo pienso, yo dije, yo hago, yo quiero.
yo no quiero, ese coordinador. Además, a este coordinador se le está abasteciendo constantemente, y sin que él lo pretenda, se le está abasteciendo de contenidos de la memoria. Porque ante cada estímulo externo y ante cada estímulo interno, la memoria lanza un fichero, lanza un file, o una foto, o un conjunto de informaciones que le dicen al coordinador: este estímulo ya lo conoces, se llama árbol. Si el árbol está muy quebrado, tenés que alejarte porque se caen los árboles y te pueden dañar. Aquello es nube, pero esa nube oscura anticipa lluvia. Estás desabrigado, hace frío, cuidado. Todo eso dice la memoria automáticamente. Cuando estamos más o menos atentos en la vigilia, nos damos cuenta de esto. ¿Lo han visto? Yo descubrí esto por primera vez y porque ya se me había indicado, como todo, ¿no? Si a uno no le dicen, uno difícilmente se dé cuenta. Andando en ómnibus, en colectivo, en el transporte público. Había un trayecto muy frecuente que yo hacía, en razones laborales, todos los días a la misma hora. Y entonces empecé a advertir que cada vez que doblaba el ómnibus en esa esquina y aparecía aquella casa, volvía el recuerdo de tal persona. Todos los días, cada vez que doblaba el ómnibus en la esquina, aparecía esa casa y venía el recuerdo de una persona. Ni siquiera porque yo hubiera visto a esa persona en esa casa, sino que había algo en la particular conformación o morfología de esa esquina, de ese árbol con esa casa, que suscitaba, detonaba la aparición de ese recuerdo que provenía de la memoria, del baúl de la memoria, por decirlo así. Bueno, esto ocurre todo el tiempo. Y por supuesto que estos estímulos que vienen de la memoria no solo nos están indicando cuestiones funcionales útiles, como puede ser, mira, nubes negras quiere decir lluvia, abrígate, hace frío, sino que también nos traen de la memoria climas enteros, estados anímicos globales y complejos, que tiñen la percepción de lo que vemos en ese momento, del mundo. El mundo está constituido en gran parte por estas memorias que constantemente se sobreimprimen a lo que podríamos considerar una percepción más pura. Sigo con el repaso que va a ser útil sobre todo para los nuevos lectores o quienes se acercan a fenomenología por primera vez. Al mismo tiempo, siempre recuerden, al mismo tiempo, está trabajando la imaginación. La imaginación genera imágenes en vistas al futuro. Entonces, si seguimos el ejemplo del caso del frío, un frío inminente, una tormenta que se viene, en imaginación empiezan a aparecer alternativas. Tengo una campera guardada en el placar o en el auto, o si viene la tormenta muy rápido, aquí cerca vive un amigo, puedes refugiarte allí, etc. Innumerables imágenes empiezan a aparecer precisamente para dar respuesta a esta situación de una posible tormenta. Esto, tomemos conciencia, ocurre todo el tiempo, en todo momento, en lo más nimio o en lo más importante de nuestra vida. Es decir, un constante flujo de la memoria, un constante trabajo de la imaginación en busca de conductas adecuadas para mantener el equilibrio y un constante ir y venir de sensaciones que se generan al contacto con los objetos de percepción, sensaciones que se generan al contacto con los objetos de percepción, exteriores o interiores. En esa maraña vivimos todo el tiempo como organismo, como cuerpo y mente.
Y por eso este yo coordinador, esta intelequia o esta especie de reservorio a cual van llegando todos los afluentes de distintos aparatos del organismo, por eso este coordinador está en permanente alteración, todo el tiempo trabajando, emitiendo órdenes y respuestas. A muchas de ellas las hace automáticamente y a otras las hace también automáticamente, pero somos conscientes de ellas. Con algunas de estas respuestas aparece un testigo que se da cuenta de que la respuesta está ocurriendo. Ahí ya marcamos una primera diferencia. De este funcionamiento natural y automático, de pura mecanicidad funcional, deriva el hecho de que este yo, este pequeño yo, sea tan variable. Es muy variable. ¿Por qué? Porque es variable el mundo. Es variable el mundo exterior y es variable el mundo endocrino, del interior de la piel. Y todo esto está en constante movimiento. Por lo tanto, el yo también. El yo también se mueve. Y lo que me entusiasma a la mañana, a la tarde no lo parece tanto. Y lo que a la noche apareció como un acariciado ensueño, al otro día parece una tontería. Y esto nos pasa en muchos ámbitos y particularmente se ve influido también lo que llamamos el ámbito espiritual. Nuestras ascéticas, nuestros propósitos de vida, nuestra vida de oración, etc. ¿Qué es lo que se produce en toda esta interacción? Constante respuesta, constante respuesta. ¿Para qué di toda esta vuelta? Que ustedes sabrán disculpar. Para decir, la depresión, lo que se conoce como depresión anímica, es una respuesta más. La depresión es una respuesta del organismo a una situación determinada. Parece ser una respuesta ineficaz, no nos interesa. Pero ¿cómo es que siendo tan inteligente el cuerpo en su funcionamiento, que segrega esto, segrega aquello, digiere la comida, respira, mueve la sangre con el corazón, etc.? ¿Cómo es que siendo el cuerpo tan inteligente brinda respuestas inadecuadas, como puede ser, por ejemplo, la depresión? El mejor ejemplo que he encontrado para esto es el de la inflamación. Si nosotros sufrimos, se nos queda una astilla de madera clavada en la piel y penetra un poco, ustedes habrán visto que si no la extraemos, se genera, a medida que pasan las horas, mañana, pasado, se genera una inflamación en torno a la astilla. Se empieza a hinchar la zona, se enrojece, se calienta, empieza a llegar mucha más sangre a ese lugar. Y si dejáramos que este proceso continuara, habría dos posibilidades. Que se genera en torno a la astilla una secreción determinada, habitualmente llamada purulenta, que termina por expulsar la astilla. Se genera un grano, una hinchazón, una secreción y después eso sale. Disculpen que el ejemplo no es muy agradable, pero uno aprieta y sale la astilla por sí misma, merced a este mecanismo de la inflamación. Ahora, también puede ocurrir que esto derive en una infección. Se infecta. No sale, no logra el cuerpo expulsar, y porque había allí algunos microbios, algunos virus, se produce una infección o una bacteria. ¿Pero a qué iba? A que esta inflamación es muy molesta. Incluso hay casos donde se hincha mucho la mano, se genera fiebre por la labor de defensa que el cuerpo realiza, etc. Es decir, ¿a dónde iba? A que la inflamación es una respuesta adecuada del cuerpo, pero que muchas veces termina por dañar el cuerpo. En ciertos órganos, la inflamación termina por matar al organismo. Es como una excesiva respuesta inmune, una
excesiva respuesta inmune. ¿Qué queremos decir con esto? Que el cuerpo a veces da respuestas no del todo inteligentes o parcialmente inteligentes, al menos desde nuestros fines, que es continuar viviendo y hacerlo desde un bienestar. Entonces la depresión encuadra perfectamente en este tipo de respuestas no del todo inteligentes que da el organismo. Cuando digo no del todo, me refiero que a veces tiene inteligencia la depresión desde el punto de vista orgánico, porque genera un detenimiento en la actividad que viene llevando adelante el individuo, le reordena las energías, le suscita reflexiones que después encaminan su vida en otro sentido, etcétera, etcétera. Hasta allí, podemos decir, tiene inteligencia esa respuesta. Pero cuando esta respuesta, esta inflamación del ánimo, se instala de modo continuo o permanente, por supuesto que daña a la persona, le genera una vida ingrata. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Examinemos un poquito más este mecanismo para ver si podemos deconstruirlo y operar sobre él merced a nuestra conciencia, a nuestro testigo. La depresión es una falta de presión hacia afuera, en un sentido. La persona entusiasmada, la persona motivada, ¿qué hace? Tiene actividad, tiene un buen tono vital, es una persona que está erguida, mira hacia el horizonte, se mueve con precisión. El deprimido es como si estuviera desinflado, ¿no? Desinflado, por eso es deprimido, no tiene presión. Entonces está así, encorvado, todo le cuesta mucho, siempre le faltan las fuerzas, y esto concomita con pensamientos negativos, con actitudes, por supuesto, de malestar. Los pensamientos no son lúcidos para nada, las emociones son oscuras. Y el deprimido padece distintos sentimientos, como por ejemplo la angustia, que es ese engostamiento, esa opresión que se sufre sobre todo a nivel de la garganta y le llamamos angustia. Se nos estrecha el paso del aire, sufre tristeza y distintos nombres que podemos dar a diferentes matices de un mismo fenómeno o de una misma respuesta a la que englobamos como depresión. Pero tiene muchos matices. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Cómo es que esto es una respuesta? Sí, el organismo dice, no me satisface lo que percibo, no me satisface lo que tengo que hacer, no me satisface nada, por lo tanto, block down. Es decir, es como si cerráramos las ventanas, cerráramos las cortinas, apagáramos todo y nos recluyéramos. El organismo hace esto automáticamente, no por búsqueda espiritual, sino que lo hace para refugiarse de lo que le desagrada y de lo que no puede resolver de otro modo. Como no lo puedo resolver de otro modo, me deprimo, me encierro. Es un modo de desaparecer yo para que desaparezca lo doloroso. Es equivocado, obviamente no desaparece lo doloroso, y por eso decimos que es una respuesta parcialmente inteligente. Es una inflamación excesiva que no nos lleva a nada bueno. Fíjense, esto es interesante psicológicamente hablando. La depresión es un intento, un acto ritual que busca la desaparición del que sufre para eliminar el dolor. En cierto modo es una especie de suicidio virtual.
Bien, pero también tiene otros matices. Como decíamos el otro día brevemente, es una conducta ritual caprichosa. También lo podemos abordar por ahí. En esta conducta le decimos a la vida, y por supuesto a veces de manera mucho más precisa le decimos a los que nos rodean, que no se nos está dando lo que queremos, que nuestros deseos no son cumplidos, que tu conducta no es la adecuada, etc. Y entonces nos deprimimos. A veces se enoja, esto va acompañado de ira, de reacciones violentas, pero por lo general la depresión es un acto de encerramiento, donde se manifiesta claramente una tristeza, una desazón, una desilusión, decepción, y donde hacemos saber esto a la vida. Porque nos acostumbramos de niños a que cuando cuando tomábamos este tipo de conducta, nuestros padres venían en auxilio y decían: ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Qué te sucede? Esto se grabó muy fuertemente y ahora se lo reclamamos a la vida o a Dios o a los que nos rodean. Ahí tenemos dos líneas de abordaje del tema de la depresión. Ahora seguimos. Muy bien, continuando entonces un poco con este fenómeno que observamos de la depresión, que viene a ser una conducta de respuesta que se configura como un estado de ánimo global y que por supuesto nos hace sentir de un modo que no queremos sentirnos. Entonces, por una parte, la depresión puede ser un acto ritual, una respuesta ineficaz, una especie de capricho, en donde el cuerpo y la mente le piden a la vida un cambio, le reclaman. En este caso sería una queja. La depresión vendría a constituir un acto de queja, por supuesto ineficaz, la mayor parte de las veces ineficaz. En ese sentido, la depresión es una forma de comunicación, equivocada por cierto, pero es una forma de comunicar algo que está sucediendo. También yo tomé nota, podemos tomarla como el intento de matar a aquel que está sufriendo el dolor. Recuerden que decíamos recién, hacemos desaparecer, entre comillas, al que está padeciendo, lo tratamos de encerrar, de achicar, de oscurecer, para que de ese modo el dolor desaparezca. Por supuesto, tampoco nos sirve. Pero hay abordajes de la depresión más útiles, como por ejemplo, tomarlo como un indicador, como una señal, una alarma. Un indicador que nos está mostrando la necesidad de recomponer la dirección de las fuerzas que en nosotros se oponen. Salió complicada la frase. Un indicador que nos muestra la necesidad, esto es necesario, la necesidad de recomponer, de reordenar la dirección de las fuerzas que en nosotros se oponen. Es decir, de detectar y modificar lo que en nosotros, en nuestra vida, es contradictorio. La contradicción interior entre pensamiento, sentimiento y acción, esto es la incoherencia de vida, cuando es sostenida durante un tiempo, desemboca en la depresión. Y tenemos que agradecer que esto sea así, porque pocas cosas nos dañan tanto como la contradicción de fuerzas interior. Cuando no estamos unificados en cuerpo, alma y espíritu en una misma dirección. No solo nos dispersamos, no solo perdemos fuerzas, sino que estos conflictos internos nos dañan todos los componentes, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, estoy deprimido, he perdido el ánimo, me empiezo a desinflar. ¿Qué hay que hacer? Como siempre,
tomar conciencia, ponernos atentos, emplazar a un testigo que trata lo más ecuánime posible de observar lo que está pasando, de transformar al cuerpo y a la mente en objetos de observación, como si fuéramos científicos que con una lupa empezamos a mirar, sin un análisis, les diría introspectivo, minucioso, fatigoso, que no conduce a nada. No, con una mirada lúcida, tomamos la lupa y decimos, ¿qué está pasando? Siento que el cuerpo no me acompaña, falta de fuerza, tengo un ánimo totalmente debilitado, triste, melancólico, me siento deprimido. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué estoy haciendo que me resulta contradictorio? ¿En qué punto se ha desordenado el pensar con el sentir y el actuar? Y revisar esto con claridad, con la mayor claridad posible. Obviamente si uno puede charlarlo con alguien también, porque a veces quienes nos aprecian quieren nuestro bien, pueden echar sobre nosotros una mirada lúcida que nosotros en ese momento no tenemos. Entonces, la depresión puede ser un indicador, una ayuda, en ese sentido como todo una ayuda de la gracia, para que modifiquemos algo en nuestra vida. Es difícil hacer esta reflexión que les planteaba, si primero no modificamos mínimamente el estado global, ese clima del cual estábamos hablando antes, en alguna clase anterior, que hablábamos de que el estado de ánimo era como la meteorología personal. La meteorología personal. Eso es un estado de ánimo. Llueve, hace frío, hace calor, hay tormenta, hay un hermoso día de sol, etc. Esto va y viene, porque ese coordinador, es decir, ese punto al cual llegan todos los estímulos y que está programado para dar respuesta constantemente a todo lo que ocurre, ese centro coordinador varía, se mueve en función de lo que está ocurriendo. De allí los estados de ánimo. Nuestro problema no es que varíen los estados de ánimo del coordinador. No es nuestro problema. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ese coordinador. ¿Por qué? Porque ese coordinador es legión. Ese coordinador es una legión. Y después algún día podemos tener oportunidad de relacionarlo con la legión que se menciona en los evangelios, ¿no? Es más bien un contenido para tratar en otro ámbito, más iniciático y demás, en torno a la Sagrada Escritura, digo. Pero ustedes perciben ya la relación entre esta legión, entre esta multitud de yoes que van todos los días apareciendo en distintos horarios según los estímulos y las circunstancias del cuerpo y de la mente. Estos estados de ánimo que derivan de la confluencia de afluentes y que hacen una cascada, un movimiento constante, no son nuestro problema, porque nosotros somos el que mira todo esto, sobre todo cuando establecemos un nivel de conciencia atento que nos permite poner todos los fenómenos mentales, corporales y los del mundo, lo que sea, como objetos de mi observación. ¿Se acuerdan? Entonces, tengo la intención, es decir, una atención concentrada, tengo la intención de observar esto que ocurre y no de identificarme con ello. No soy yo el deprimido, no soy yo el contento, no soy yo el triste. Son manifestaciones que estoy observando. Y por eso digo no soy yo, porque las estoy observando del mismo modo que observo los anteojos, el cuaderno, la lapicera y el móvil. No soy nada de esto, soy el que observa. Una conciencia clara, limpia, que podemos equiparar o hacer un símil con lo que llamamos el espacio.
un espacio claro y abierto en el cual se va dando todo. Lo fenoménico se va desplegando. Ahora, claro, el punto es que esto como teoría puede ser bonita, pero no nos sirve si no tenemos experiencia real, personal, por así decir, de que somos esa conciencia, de que aún en la depresión puedo instalarme en esa mirada que no la padece. No la padece porque esa mirada no es del cuerpo y de la mente, es del espíritu, es de otro plano, de otra entidad ontológicamente hablando. Por lo tanto, no padece eso. Yo puedo, desde las ventanas de mi casa, mirar la tormenta que se desata, la oscuridad, se puso el cielo negro, empezó a caer granizo, ráfagas de viento, se caen los cables por allá, y yo permanezco tranquilo desde el interior de mi casa. Estoy observando. Entonces, no puedo decir que la tormenta no me afecta para nada, porque de hecho me ha llevado a estar dentro de la casa y a estar refugiado. Pero ya vemos que nos afecta de un modo mucho menor que si nosotros nos identificamos y creemos que somos eso, esa variación anímica, que en el ejemplo equivaldría a abrir las puertas y salir abajo de la granizada, de la lluvia, de la tormenta. Entonces les decía yo, a ver para no perderme, que puede ser un indicador. Y entonces, si tomamos la depresión como indicador, es una oportunidad de ir a la conciencia, de tomar conciencia. ¿Te sientes deprimido? Le decimos especialmente a este hermano que nos hacía esta consulta, que agradecemos. ¿Te sientes deprimido? Toma conciencia, vete al testigo. Sitúate en las cercanías del impasible. Recuerden, cuando decimos impasible, no estamos hablando de un impasible que no siente nada, en el sentido de una persona como una piedra, ni estamos hablando de un impasible esforzado que se contiene todo el tiempo para no manifestar emociones. No, para no manifestar emociones, decía. No, estamos hablando simplemente de situarse en lo que somos, en lo que esencialmente somos. Los religiosos le llamamos el Hijo de Dios que somos, la chispa divina, el reservorio de la gracia. Quien no sea religioso dirá el lugar de la atención ecuánime, del testigo imparcial, de la plena conciencia clara, etcétera, etcétera. Más allá de las denominaciones, lo que importa es encontrar ese lugar en nosotros, ese lugar que somos, y saber cómo acceder a él de manera eficaz, de manera breve, rápida. Yo noté también aquí que la depresión puede ser un indicador de que fundamos nuestra vida en lo variable, en lo vano, en lo que muere. Puede ser indicador de fundar la vida en lo variable, en lo vano, en lo que muere. Porque si nuestros deseos se orientan a lo que cambia todo el tiempo, y si mi bienestar depende del éxito de aquel emprendimiento, estoy sonado, hemos perdido la batalla de antemano. Recordemos que aunque consigamos el objetivo anhelado, esto va a cambiar rápidamente. El mejor ejemplo de esto son los deportistas, por ejemplo, los artistas. En el caso de que funden su felicidad en el éxito, porque inmediatamente sales campeón con tu equipo o inmediatamente logras el récord, ya empieza el campeonato siguiente y de vuelta a padecer, y seguramente va a salir campeón otro o el otro año. Y cuando lograste el récord, empieza el padecimiento para que ningún otro atleta supere tu récord.
Cuando lograste el amor de aquella persona, si fundas tu vida, tu felicidad, tu sentido en el amor de esa persona, vas a estar muy expuesto a los vaivenes anímicos de esa persona o a que esa relación se rompa. La depresión por lo general suele manifestar también esto mismo, que hemos fundado nuestra vida donde no debemos. Hay que fundar nuestra vida en cosas inamovibles y que nada las venga a destruir. Diríamos livianamente, por darnos una licencia, hay que fundar nuestra vida en lo inmortal, en eso que no muere, que empieza a experimentarse de cierto modo cuando en nuestra propia vida, en nuestro día a día, vamos viendo cómo todo cambia, pero hay un punto que no. Hay un punto de clara conciencia que permanece indemne. Eso empieza a darnos el presentimiento de aquello que anhelamos realmente. Bien, a ver qué nos queda. Si no empiezo a desvariar. No, acto ritual de queja. Sí, lo que puede quedar es lo que les decía hace un rato. Es necesario que cambiemos mínimamente la situación energética del momento, para que allí sí saquemos un poquito la cabeza del agua y podamos encarar un mejor nivel de conciencia. ¿Qué quiero decir? Tienes que salir a caminar, tienes que pegarte un baño, tienes que respirar profundo varias veces, tienes que poner una postura corporal erecta, dinámica. Esto sí va a ser a la fuerza. Si estás deprimido va a ser un poco a la fuerza, necesariamente. Porque no dan ganas ni de erguirse, ni de caminar, ni de bañarse. Nada, no da ganas de nada. Esos 3 minutos, esos 5 minutos donde te fuerzas son los que permiten vislumbrar otro horizonte. Y allí sí elevas el nivel de conciencia, empiezas a ver esto al modo científico, un modo más aséptico, investigando lo que ocurre y con el interés de deconstruir mecanismos, automatismos que empiezas a reconocer como no propios. Y ahí ya está. Si te das cuenta que la depresión que padeces no es que tú la padeces, sino que es una manifestación en un cuerpo y una mente que están dando respuesta de modo no adecuado, ya está, ya has ganado la batalla. Allí tienes que situarte. O te das cuenta que este cuerpo y esta mente te están avisando, oye, no es así, no continúes así, deja de vivir en conflicto, adecúate, alíneate, unifica tu pensamiento con tu sentimiento y tu conducta. Y esto, en mi modesta opinión, esto necesita del despliegue de la vocación personal y de los talentos personales. Es decir, tienes que ver cómo se puede hacer para que tu vida muestre aquello que tienes, tus dones, tus capacidades, lo que mejor se te da. Porque si encuentras la vía para desplegar eso, seguramente las fuerzas contradictorias dejan de estar en oposición. Ese es un tema también mucho más largo y demás, pero ahí lo dejamos por hoy. Les hago una consideración más, ya no referida al tema de la depresión, sino a la continuidad del curso. Yo les decía que íbamos a continuar el curso según las preguntas. Y de hecho, varios de ustedes me llaman por teléfono, me escriben correos, mensajes y demás, y se suscitan intercambios muy positivos. Yo decía, qué lástima que esto no llegue a los demás, porque a veces es un trabajo enorme ponerse a escribir más o menos lo hablado en una llamada, o a veces cuando uno viene a hacer un video grabado,
respondiendo una consulta, no salen las cosas con la misma frescura que sería como la que se da en el mismo momento de la consulta. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a ver si las próximas clases, los próximos vídeos, resultan de conversaciones personales grabadas. Un poco tomando el ejemplo de lo que hicimos con Javier Meloni el otro día en el ámbito de filocalía. Fenomenología es otro ámbito, es de mucho menos gente, con más particularidad. Entonces quizá empiece, yo estoy llamando a algunos de ustedes y los invito, quien quisiera participar en la grabación de estos vídeos, pero interactuando. Entonces nos juntamos, se formulan preguntas, se dan respuestas, se hace un intercambio entre los que estemos y todo eso grabado. Esa sería la clase siguiente y la vamos poniendo en la continuidad del curso. Habrá quienes quieran participar con continuidad de estos encuentros y quienes lo hagan ocasionalmente. Me avisan y yo les mando el enlace. Siempre seremos poquitos, no me parece que sea útil que seamos un gran número tampoco, aunque todavía no lo somos, porque se pueden dispersar los temas. Entonces empezamos siendo 2, 3, 4, vamos viendo, y allí que se genere un rico intercambio, y bueno, ustedes irán diciendo si les resulta más útil o no. Así que quien se quiera anotar para la próxima, me avisa. Yo creo que va a ser viernes o sábado, por lo general. Creo que son los días más convenientes. Pero bueno, ustedes me dicen, yo quiero participar de la clase siguiente o de una próxima clase y me queda bien tal día y tal hora. Y tengan en cuenta que esto va a ser grabado. Si alguien quisiera participar sin cámara, no hay problema. Lo hace solo con la voz. Bueno, amigos y amigas, es una alegría compartir estos temas. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando el santo nombre de Jesús.